Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Juan Carlos Yudiquis Preller, académico de la Universidad de Magallanes, Chile, y en conjunto con el Dr. Jordi Quintana Albalat de la Universidad de Barcelona, queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre inteligencia artificial y educación, entendida de forma amplia, que como profesores de universidad hemos ido realizando desde hace algún tiempo, reflexiones que son fruto del background personal, del ser docentes presenciales y en línea, de las lecturas realizadas, de los estudios revisados y analizados y de los artículos producidos, siempre con un planteamiento humanístico y una visión prospectiva fundamentada, y considerando, como dice Lasalle, que se debería exigir que la inteligencia artificial generativa fuese instrumental y nunca finalista, orientada al bien común y sometida al propósito ético de garantizar la autenticidad de la cultura humana. De entre los diversos temas de reflexión conjunta, hemos seleccionado 5 que consideramos importantes por las implicaciones que tienen y pueden tener, tanto en la docencia universitaria como en el aprendizaje de los estudiantes y que se concretan en los siguientes aspectos. El primero, aspectos emergentes de la inteligencia artificial que pueden ser problemáticos. Segundo, sesgos didáctico-pedagógicos de la inteligencia artificial en la educación. Tercero, riesgos de la inteligencia artificial en la educación. Cuarto, integridad docente y académica e inteligencia artificial. Y por último, espíritu crítico e inteligencia artificial. En cada uno de ellos compartimos las ideas claves de nuestras reflexiones en las que concretamos y detallamos algunos aspectos y elementos que pueden llevar a confusión. Sustentamos nuestras opiniones y las contrastamos y complementamos con las de otros autores. Al final de cada tema, concluimos con algunas preguntas que aún no formulamos y que consideramos que sería interesante que también se las formulen ustedes, debatan y compartan con otros profesores. Finalizamos con una reflexión abierta que se extiende a ámbitos relacionados con la afectividad y el manejo de las emociones en este nuevo escenario del siglo XXI, que tiene la inteligencia artificial como una herramienta válida para algunos y peligrosa para otros. En primer lugar, trataremos aspectos emergentes de la inteligencia artificial que pueden ser problemáticos. Aunque no estamos de acuerdo con las opiniones apocalípticas, conservadoras y reproduccionistas respecto a la reducción de las capacidades cognitivas de los estudiantes que usan inteligencia artificial, sí que nos parece interesante tener en cuenta algunos elementos, problemáticas y prácticas asociadas que de alguna manera inciden en ellas, aunque sea de forma puntual. Así, las herramientas que facilitan la procrastinación, entre ellas la inteligencia artificial, afectan el mantenimiento de la falta de planificación y responsabilidad de los estudiantes en el intentar dar gato por liebre en las tareas y producciones académicas y el saber poco de los contenidos de estas. Del mismo modo, acceder a resúmenes de artículos o libros considerados fundamentales en un tópico concreto, práctica muy extendida en los estudiantes, implica un conocimiento y comprensión superficial de sus contenidos y una dificultad de conectarlos con los conocimientos previos y las experiencias personales que son las que hacen significativos y que facilitan que se vayan integrando, formando parte del conocimiento personal. La simplicidad de los textos, de estos resúmenes y de muchos blogs propagandísticos y clickbait, el acceso rápido a la información seleccionándola sin verificación, el uso de estrategias fraudulentas como el plagio en mosaico o de otro tipo, así como otras prácticas similares, llevan a una lectura fragmentada. Como comenta Cantú, comillas, la información, como su nombre lo dice, se consume mediante fragmentos dispersos, por ende no lineales. Genera una lectura superficial, lo que repercute en la capacidad de generar un análisis profundo y de reflexión, con lo que se reduce la habilidad en que se puedan integrar los conocimientos y el desarrollo de argumentos sólidos. La realidad actual refleja Wolff cuando dice que, comillas nuevamente,
son cada vez más los jóvenes que leen lo estrictamente necesario, o ni siquiera eso, TLDR, acrónimo en inglés de Too Long Didn't Read, demasiado largo, no lo leí. Así, poco a poco van perdiendo paciencia cognitiva, entendida como la capacidad de leer textos largos y complejos en lectura profunda, o sea, según Turull, una lectura comprensiva e interpretativa, que es aquella que es capaz de hallar sentido y de relacionar el texto con otros elementos significativos de su contexto, profunda en contraposición a la lectura simple que únicamente decodifica los signos, una lectura comprensiva, crítica y creativa. Desde siempre, las personas han utilizado recursos tanto para facilitar procesos mentales como para amplificarlos. Sumar con los dedos, hacer la lista de compra, calcular con una calculadora electrónica o con la del celular, hacer trampas con chuletas, torpedos o sopletes para los exámenes, anotar los aniversarios de familiares, amigos, etc. Son ejemplos cotidianos de la llamada descarga cognitiva, o sea, de la delegación de procesos mentales a manipuleos, herramientas físicas o tecnológicas. Pero el abuso del uso de herramientas tecnológicas y de la misma inteligencia artificial, en lugar de ejercer como prótesis cognitivas que amplifican la mente gracias a los efectos cognitivos del trabajo con ellas, pueden adormecer procesos cognitivos y reducir el aprendizaje profundo, ya que, como expone Ubieto, de alguna manera se externaliza el pensamiento. La calidad de la información y de los contenidos, bien sean textos, sonidos, imágenes, fijas o animadas, fotos, gráficos, videos, animaciones, etc., tanto de los espacios y servicios en línea como de los buscadores y las redes sociales, cada vez deja más que desear, fundamentalmente por la decadencia de las plataformas y su enchitificación, ya que han ido pasando por distintas etapas de degradación en las que, según Gómez y Verdugo, comillas, inicialmente ofrecen servicios de alta calidad para atraer usuarios, luego cambian para favorecer a los clientes comerciales a fin de aumentar la rentabilidad y finalmente se enfocan en maximizar las ganancias para los accionistas, a expensas tanto de los usuarios como de los clientes comerciales, cierre comillas, convirtiéndose en monopolios de la información, sin importarles su calidad y veracidad, y potenciando la ignorancia para controlar y vender más, cierre de comillas mayúscula. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial, que se alimenta de webs en decadencia y se realimenta con sus propios contenidos superficiales, poco originales, de textos sencillos y llenos de perogrulladas, genera una importante basura digital, slop, que embadurna y satura las redes, hecho que ha generado los llamados humanizadores de contenidos generados por la inteligencia artificial que transforman los textos de manera parecida a cómo escribimos los seres humanos, de los cuales los estudiantes son muy buenos usuarios. Sirvan estas situaciones y problemáticas como toque de atención y reflexión sobre consecuencias puntuales que debe tenerse en cuenta cuando se usa la inteligencia artificial, para evitar que éstas se mantengan, generalicen y se extiendan. Para finalizar este punto, nos hacemos dos preguntas para reflexionar y debatir. La primera, ¿qué estrategias se pueden poner en acción para garantizar que los estudiantes lean un artículo que se considera fundamental? Y una segunda pregunta, ¿cómo actuar cuando un estudiante entregue una tarea que se considera fundamental y se detecte que está generada con inteligencia artificial? Un segundo aspecto que nos interesa profundizar tiene que ver con los sesgos didáctico-pedagógicos de la inteligencia artificial en la educación. Siempre han existido sesgos en la universidad, tanto por parte de las instituciones como en la docencia, en los estudiantes y hasta en los materiales y tareas de estudios. Pero en una sociedad con inteligencia artificial, esta puede tanto mitigar como intensificar los sesgos existentes y generar nuevos.
Inicialmente, debemos preguntarnos para qué utilizamos la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista de los docentes como de los estudiantes. Recién ahí podemos discutir los distintos tipos de sesgos involucrados en la docencia universitaria, así como los sesgos distintivos de la inteligencia artificial, cosa que hace pensar en quién está detrás, sustentando o desarrollando la herramienta que se utiliza. Los profesores y los estudiantes consultamos a la inteligencia artificial y ella nos da resultados que pueden estar sesgados, tanto en su enfoque como en su contenido, como en su redacción. Nos referimos a sesgos debidos a prejuicios, discriminaciones y estereotipos que pueden ser heteropatriarcales, colonialistas, culturales, de creencias, segregacionistas, entre otros, y que deben formar parte de la discusión de la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la docencia universitaria. Y a estos sesgos ideológicos debemos añadir los sesgos de contenido y los generados por intereses mercantilistas y económicos que tienen una importante relevancia en la inteligencia artificial y que son los que se configuran con los algoritmos. Estos sesgos algorítmicos provienen de intereses de los inversores, los propietarios de las empresas, los técnicos desarrolladores y los entrenadores de chatbots, y están integrados en los programas informáticos que recorren la red de manera automática, siguiendo criterios preestablecidos e indexando contenidos que, mediante el aprendizaje automático, simulan conversaciones, dan respuestas a preguntas y realizan tareas. Como dice Williamson, comillas, a todo lo anterior es preciso añadir que la integración de la inteligencia artificial en las escuelas está menos motivada por objetivos docentes que por las perspectivas y los intereses económicos del sector tecnológico. Cierre comillas. Situaciones como obviar las distintas identidades y expresiones de género, reducir la personalización del aprendizaje a simples acciones de individualización, olvidando la importancia de los entornos sociales de aprendizaje, recomendar y facilitar simples y caducas actividades de drill and practice como itinerarios personales de aprendizaje, esconder bajo el concepto de mejora de evaluación la generación de test y cuestionarios, considerar la creación de contenidos como una simple secuenciación y automatización de ejercicios, reducir la facilitación de tareas del profesor a la automatización de la corrección de exámenes, etc., son algunos de sesgos o ejemplos de sesgos didáctico-pedagógicos de la inteligencia artificial. Pero a veces llamamos sesgos a verdaderas falsedades y fake news, a deepfakes de audios, videos, rostros, voces o creaciones artísticas y a la descarada manipulación de contenidos para los que hace falta un alto espíritu crítico, de buen nivel de competencias informacionales y a la conciencia de desapego del llamado sesgo de confirmación, que es la que permite estar alerta y no quedar satisfechos con la información que confirma o refuerza lo que creemos y opinamos. Dos preguntas para reflexionar y debatir con este tema. La primera, ¿dejaríamos que alguna inteligencia artificial elabore un plan de apoyo individual, PAI, para uno de nuestros estudiantes? Segundo, ¿pedir a una inteligencia artificial que elabore actividades educativas, unidades didácticas o situaciones de aprendizaje implica desertar de nuestra experiencia y savoir-faire, de nuestra creatividad, del conocimiento personal de nuestros estudiantes y del contexto? Los invitamos a reflexionar sobre esas preguntas. Un tercer elemento a discutir tiene que ver con los riesgos de la inteligencia artificial en la educación. Además de los sesgos indicados anteriormente, el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes empieza a generar ciertos riesgos, algunos asociados a aspectos emergentes, problemáticos como los ya presentados,
o los que indicamos y comentamos a continuación. Empieza a ser evidente una cierta pérdida de interés y hábito de leer, y aún menos de realizar lecturas serias, como artículos y ensayos académicos, novelas o libros de poesía, bien por pereza, bien por una falaz falta de tiempo, bien por la existencia de los resumidores y la disminución de la student's capabilities to navigate long, potentially complex tests, como dice Corbin y Walton. Asimismo, se observa una reducción de la capacidad de producir textos largos, de tipo académico, como ensayos sólidos, profundos y bien fundamentados. Vergareche comenta que, comilla, la era digital, en su inevitable tendencia a la fragmentación del conocimiento y al consumo rápido de contenidos, supone una era fértil para los formatos breves de transmisión de información. La IA genera y favorece las producciones breves, que a menudo se envuelven de simplicidad, obviedad y palabras de moda, buzzwords. También existe cierta pasividad cognitiva al delegar a la inteligencia artificial la evaluación y la fiabilidad de la información y no aplicar criterios rigurosos de verificación como el sistema AAOCC, o sea, Authority, Accuracy, Objectivity, Currency and Coverage, o el test CRAAP, o sea, Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose, entre otros. Se podría decir que hay una cierta desvalorización y descrédito del saber y del conocimiento, tanto por la preponderancia de las competencias excesivamente descontextualizadas como por la intención de la homogeneización de los contenidos. Por otra parte, existe un retorno a concepciones y modelos de aprendizaje caducos, como la operativización de los objetivos pedagógicos y la secuenciación de acciones didácticas, los ejercicios y las tareas, y el retorno a la enseñanza asistida por ordenador, basada en la tradición conductista de la transmisión de conocimientos, ambos propiciados por la confusión o el tropo entre personalización de aprendizaje e individualización. Y la rapidez de la inteligencia artificial genera documentos, ha conllevado un incremento de la procrastinación en detrimento de la comprensión y del aprendizaje. En este contexto, dos preguntas para reflexionar y debatir. Primero, ¿qué opinión les merece que la UNESCO sugiera establecer un límite de edad a los 13 años para usar la inteligencia artificial? Una segunda pregunta, ¿cómo proponer a los estudiantes, con complicidad y éxito, la lectura, recensión y comentario de un texto universitario fundamental, evaluar el cumplimiento de la tarea e identificar los aprendizajes que se han realizado? Integridad docente y academia. El concepto de integridad académica ha ido variando significativamente desde el inicio del uso masivo de la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Según Casado y otros, comillas, integridad se identificaba etimológicamente como calidad de lo que es incorrupto, englobando conceptualmente las nociones de honestidad, en el compromiso con la verdad y de independencia, en la preservación de la libertad y de la neutralidad de la práctica profesional en relación con intereses particulares. Cierre comilla. Muchas veces la integridad se entiende o se usa como sinónimo de ética, pero va más allá de la ética, en especial en la docencia universitaria. En este sentido, y dado el impacto que ha tenido la irrupción de la inteligencia artificial en la vida de las personas, se hace necesario repensar las dimensiones que tiene la integridad académica, tanto en la investigación como en la extensión, como en la docencia universitaria. Como dice Benito, abre comillas, como docentes debemos reflexionar sobre nuestro actuar profesional en las distintas dimensiones
y roles que tenemos dentro de la universidad, y fomentar una cultura de ética profesional y responsabilidad. Respecto a la investigación, si bien sus fases están claramente marcadas en función de su paradigma referencial y metodología, es importante velar la integridad de la investigación entendida por Masbernat como, comillas, el cumplimiento de los más altos estándares de probidad, ética y rigor científico, permitiendo la verificación de todas las etapas del proceso científico. Cierra comillas. Ello implica reivindicar como una buena práctica de las investigaciones la explicitación de las intenciones de extensión y vinculación de una fase concreta de la investigación y su concreción e integración en un apartado de la estructura metodológica, de las publicaciones asociadas, bien sean científicas o bien divulgativas, así como declarar a las editoriales de estas la utilización de la inteligencia artificial que se ha utilizado. Respecto a la extensión, hemos de tener en cuenta que, según Tomasino y Cano, existe un problema conceptual y terminológico que condensa y expresa un conjunto de problemas teóricos, pedagógicos y políticos que han ido comportando su sustitución por términos más freirianos como vinculación con el medio, articulación o responsabilidad social universitaria. Este concepto ha ido pasando de un modelo difusionista, transferencista, de tipo transmisor, a otro de extensión crítica, de tipo comunicacional y colaborativo. En esta concepción más amplia y colaborativa, la integridad en la extensión y la vinculación pasa por el compromiso del docente de llevar a la sociedad el conocimiento y la cultura que genera tanto en su docencia como en sus investigaciones, con el doble objetivo de la mejora de la formación académica y de la transformación social y comunitaria. Ahora bien, la integridad en la extensión y la vinculación en estos tiempos de la inteligencia artificial precisa no solo del compromiso, sino también de evidencias de originalidad, autoría, reconocimiento, derechos de compartición y uso, etc. En cuanto a la docencia, entendida desde la perspectiva freiriana, según la cual no hay docencia sin dicencia, o sea que según Santos, abre comillas, la docencia no existe sin la dicencia, las dos se implican y explican, y que los sujetos involucrados en ellas, a pesar de las diferencias que los distinguen, no se reducen a la condición de objeto uno del otro. Cierre comillas. Freire entendía que los procesos de enseñar y aprender son concomitantes y que hay una inevitable intersección entre ellos, llegando a proponer el término de dodicencia para indicar la simultaneidad del enseñar y el aprender y su relación dialógica. Si es que el docente utiliza de manera efectiva y ética las herramientas de inteligencia artificial, puede generar actividades que permitan adaptar los contenidos al estilo, necesidad y condición de cada estudiante. Esto, a su vez, complejiza el rol docente, ya que le exige tener una capacidad de poder analizar los contextos y atender y personalizar las necesidades para adaptar y acompañar los procesos de aprendizaje. Lo anterior establece la necesidad de generar nuevas competencias en los docentes, es decir, estar preparados para manejar habilidades digitales y mediáticas avanzadas, con las cuales se produzcan instancias de integración del uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje de una forma pedagógica y ética. En conclusión, se debe fomentar un uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Las 4 dimensiones de la integridad en la docencia universitaria, que según Casado y otros son la relación con los estudiantes, tanto de los profesores con los estudiantes como de los estudiantes con los profesores, como el tratamiento de los contenidos académicos, la relación con colegas y con otros miembros de la comunidad universitaria, la relación con la institución universitaria
y la relación con la sociedad. Para finalizar esta etapa, 2 preguntas para reflexionar y debatir. Primera, ¿debería ser obligatorio incluir un plan de extensión o vinculación de los resultados y los conocimientos que se generan en los proyectos, propuestas de investigación y explicitar las acciones realizadas, los informes y publicaciones posteriores? Segunda pregunta, ¿debería ser obligatorio indicar en las imágenes generadas por la inteligencia artificial la aplicación y el prompt utilizado como hacen algunos? Espíritu crítico e inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes ha de conllevar acciones específicas y contextualizadas para el desarrollo del espíritu crítico delante de la información que ésta proporciona, así como del propio concepto de inteligencia artificial. En este sentido, si bien es sabido que la inteligencia artificial no es una inteligencia, su concepción social ya no se puede separar de ello. Su propio nombre la ha ido configurando y mercantilizando con una imagen humana. Ya no sirve reivindicar que, como dice Piaget, es una, abra comillas, imitación de la inteligencia, cierre comillas, porque en este caso el nombre ha hecho la cosa y el concepto y su consideración. López ya lo advierte cuando afirma que, comillas, un peligro del término inteligencia artificial es interpretarlo al pie de la letra y considerar que, en esa expresión, inteligencia es sinónimo de pensamiento. Cierre comillas. La inteligencia artificial no piensa y no sabe nada, y debemos utilizarla y mostrarla como lo que es, simplemente como una herramienta muy potente, pero simplemente una herramienta, como un instrumento. No dialogamos con la inteligencia artificial, y hasta podemos dudar si en realidad le preguntamos o lo que hacemos es darle una instrucción, o sea, prompteteamos. Y también podemos dudar de si nos responde, porque no sabe nada, o simplemente nos da un resultado que busca nuestra satisfacción. De alguna manera, hemos de desmitificar la inteligencia artificial para considerarla como lo que es y al mismo tiempo deshacer tópicos y malentendidos como que es un buscador, que es neutral, que es confiable o que es creativa. Y es por ello que hay quien sugiere deshumanizar la inteligencia artificial y dejar decirle, por favor, de darle las gracias cuando nos da un resultado o despedirnos de ella al dejar de usarla. Cuando googleamos sobre un tema determinado, el buscador nos muestra direcciones de internet, pero cuando consultamos la inteligencia artificial, esta nos da un resultado único que es un matchup de sus datos, archivos y enlaces, filtrados por algoritmos estadísticos, jerarquías, patrones e intereses. En el primer caso, a pesar de los patrocinios, queda un margen de libertad basada en la revisión de la información de las páginas sugeridas, pero en la inteligencia artificial el resultado es único y no ofrece alternativas. Depende del interés y las ganas del usuario afinar la consulta con nuevas preguntas e instrucciones. La información era y es muy abundante, tanto que tenemos un exceso de información que genera infoxicación, pero esta superabundancia de información, además de estar cargada cada vez más de contenidos falsos, interesados y tóxicos, contrasta con la que la inteligencia artificial genere un solo resultado. Ahora bien, la información no es conocimiento ni saber, sino que es un conjunto de datos ordenados, organizados, clasificados, procesados, también con intenciones e intereses determinados. Y para que esta información llegue a ser conocimiento y saber, hace falta la integración personal relacionada con los conocimientos previos y contrastadas con la experiencia, que es lo que le atribuye sentido. Por ello, usar la inteligencia artificial implica hacerlo con espíritu crítico. Un espíritu crítico que es fundamental desarrollar y aplicar en esta época de la omnipresencia de la inteligencia artificial.
Y decimos espíritu crítico y no pensamiento crítico porque a pesar de los conceptos cuasi sinónimos y que se intersecan, rehuimos de aquellos enfoques que reducen la criticidad a una competencia con estándares e indicadores que se adquiere aplicando varias fases o pasos. Como dice Terry Bracas, lo importante es el discernimiento y el espíritu crítico entendido como la, abre comillas, capacidad de reflexión, de análisis para irse formando una opinión propia. Lo que hace falta es la capacidad para escuchar al otro, para comparar argumentos, para exponer las propias ideas. Si es necesario después, ya vendrá la crítica. Cierre comillas. Por ello, la escuela responsable está emplazada siempre no solamente en la información, sino sobre todo a hacer crecer en los estudiantes la capacidad de discernimiento y el sentido crítico. Un espíritu crítico y capacidad de discernimiento que formen parte del desarrollo de competencias mediáticas e informacionales, sobre todo las que se focalizan en la gestión, procesamiento y la evaluación de la información, y se basan en acciones como el análisis, la interpretación, la contrastación, la verificación, la comprobación de fuentes, la identificación de la relevancia, etc. O sea, del poner en duda la información recuperada o recibida, aunque ésta coincida con nuestras opiniones y puntos de vista. Por ello, tener un espíritu crítico ante los datos y el fact-checking implica detenerse a pensar, a dudar, a cuestionar, a juzgar y verificar tanto lo que se ve como lo que se lee, se recibe o se localiza, y comprobar qué se sostiene con argumentos, fundamentos y referentes. En este ámbito, dos preguntas para reflexionar y debatir. Primero, ¿qué implicaciones puede tener el hecho que la OCDE quiera incluir en las pruebas PISA la alfabetización e inteligencia artificial en el año 2029? Segunda pregunta, ¿qué actividades, situaciones o proyectos continuados pueden ayudar al desarrollo del espíritu crítico en la escuela, el instituto de secundaria o en la universidad? Reflexión final. A lo largo de este escrito hemos compartido nuestras reflexiones, diálogos, consensos y disensos, realizados a partir de múltiples lecturas sobre inteligencia artificial e inteligencia artificial y educación, así como el conocimiento dialógico generado y consensuado entre los dos autores. No hemos pretendido dar soluciones a las dudas, los problemas, sesgos y riesgos identificados, sino compartir elementos que puedan facilitar su comprensión y que puedan servir de referentes a futuras actuaciones y decisiones personales e institucionales. Tampoco a demonizar la inteligencia artificial, ni rechazar su integración en la educación, sino ser solo un toque de atención en su uso en la enseñanza y orientación que realizan los docentes y el aprendizaje guiado y autónomos de los discentes. Ahora bien, a lo largo de nuestras conversaciones ha ido surgiendo una última pregunta que nos preocupa. ¿Por qué hay jóvenes que delante de un conflicto afectivo, un desajuste familiar u otras situaciones socioemocionales consultan a la inteligencia artificial, sobre todo al ChatGPT? Es de nuestros diálogos, lecturas y comentarios como profesores de universidad, así como de otros comentarios recogidos de compañeros sociólogos y psicólogos, que realizamos las consideraciones que siguen. Hay jóvenes que acceden a chatbots buscando apoyo emocional, recomendaciones puntuales, tips a problemáticas, problemas o conflictos afectivos y socioemocionales, y cuando pasan situaciones de desánimo. Pero, ¿por qué acceden a programas informáticos de conversación en lugar de conversar con amigos, hermanos mayores u otros familiares, profesores o psicólogos? Si bien algunos lo hacen por no poder acceder a profesionales, parece que algunos de los motivos más generalizados son
porque son accesibles 24/7, porque no se ha de salir de la habitación ni de la casa para obtener una respuesta que es inmediata, porque no es necesario reflexionar mucho y no se es juzgado por la situación por la que se pasa, porque es una alternativa ante la vergüenza a mostrar los sentimientos, problemas o fracasos. Mantienen la privacidad y no se sorprenden de que lo que se les explica, etc. Consultar o dialogar con un igual o con un adulto generalmente implica elaborar el problema, mirarlo desde distintos puntos de vista, reflexionar sobre situaciones, motivaciones y actitudes, hacerse preguntas. Y durante la conversación, el otro mira, escucha, acompaña, se expresa con palabras y con la mirada. Son dos seres humanos cara a cara que comparten el sufrimiento y buscan soluciones. Si el interlocutor es un especialista, las conversaciones pueden implicar cambios personales profundos y un acompañamiento sostenido en el tiempo. Recurrir a un coach virtual implica intentar resolver un problema o dificultad relacional, afectiva o emocional con algo que no comprende lo que pasa el usuario, ya que no puede ponerse en su piel, no puede empatizar con él o con ella, y por tanto dar respuestas llenas de palabras bonitas y eufemismos, como si fuesen los bots terapéuticas o ansiolíticos digitales, y sugieren acciones y comportamientos truistas, acordes con sus bases de datos de técnicas de terapia cognitiva conductual, deshumanizando los procesos terapéuticos. ¿Es esto un síntoma de pérdida de confianza con los amigos? ¿Lo es en relación con los profesores, los adultos y con los profesionales? No era nuestra intención iniciar un nuevo tema al finalizar nuestro escrito, tema que aunque no forma parte exclusiva de la inteligencia artificial y la educación, sino que se extiende la salud mental y la convivencia, pero que nos preocupa como docentes universitarios y como ciudadanos, y que en algunas ocasiones ha planeado en algunas clases universitarias. Creemos que la universidad, sus profesores, sean de la especialidad que sean, también pueden incidir en la orientación de sus estudiantes en momentos de dificultades o crisis, dando el apoyo necesario, valorando las relaciones humanas y orientando consultar a profesionales y servicios especializados. Muchas gracias.